consideración sobre las distancias son las distancias personales. Y es que las personas involucradas en la revelación bíblica del antaño experimentaron situaciones muy diferentes a la nuestra. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios muy claramente. Ellos pudieron tener encuentro con seres celestiales. Ellos eran reyes, esclavos, poetas, jornaleros, etcétera, etcétera, los cuales, por su diferente estilo de vivir, eso les facultó a ellos para poder interactuar con Dios de una manera que dista mucho de nosotros hoy. Luego de haber estudiado las distancias que nos separan del antaño de ayer al presente de hoy, vamos a considerar la relevancia del Antiguo Testamento en nuestros días. Y como corresponde, tenemos que ir a la fuente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se opuso nuestro Señor Jesucristo a las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Consideró irrelevante nuestro Señor Jesucristo las enseñanzas contenidas en los 39 libros del Antiguo Testamento a su tiempo y mucho más al tiempo de hoy? La contestación de estas preguntas nos resultarán muy interesantes. Ubiquémonos en Mateo capítulo 5 y versículos del 22 en adelante. En el afamado Sermón del Monte encontraremos unas consideraciones muy importantes que nos pueden sacar de dudas si nuestro Señor Jesucristo rechazó las enseñanzas del Antiguo Testamento en su medio cultural. Podemos considerar del 21 al 22 el asesinato, del 27 al 28 el adulterio, del 31 al 32 el divorcio, del 33 al 34 los juramentos, del 38 al 39 la venganza y del 43 al 44 el amor por los enemigos. Contrario a lo que algunas personas han esgrimido, a través de estos 6 tópicos, nuestro Señor Jesucristo lejos estaba de discrepar con el Antiguo Testamento. Sería absurdo creer de que nuestro Señor Jesucristo estaba en contra de las enseñanzas planteadas en el Antiguo Testamento, ya que Él mismo las inspiró, solo que no en el nombre o la persona de Jesucristo, sino en la misma deidad perfecta que es Dios mismo, siendo que Dios inspiró a los santos hombres y los santos autores, alrededor de 30 autores diferentes, pues nosotros tenemos que llegar a la forzosa conclusión de que la revelación era perfecta. Pero sí debemos tomar en cuenta que estos aspectos que he mencionado cobraron un nuevo significado para lo que fue la historia de Israel. Jesús objetó a lo que los rabinos habían dicho de la revelación de la ley. Nunca contradijo de ninguna manera la revelación escrita. Él discrepó de lo superficial en que habían tomado la escritura. Para entrar en contexto es necesario recordar que antes que Jesús naciese, en Israel se habían creado distintas escuelas de interpretación rabínica, las cuales tenían la tendencia de tomarse todo muy figuradamente, y en contraposición había una tendencia a tomárselo literal. Ante estas escuelas rabínicas es donde nuestro Señor Jesucristo redirecciona sus armas y comienza a atacar durante su ministerio. Eran los fariseos, los escribas, los saduceos, que distinto a la esencia de lo que era la ley, ellos estaban añadiendo tradiciones, costumbres y criterios personales a lo que Dios no había inspirado. De tal manera que la ley decía una cosa y ellos le daban una orientación distinta. Recordemos que en esa época las personas comúnmente no tenían Biblia. Las Biblias estaban en la sinagoga, estaban escritas en griego. Era la traducción del hebreo llamada la versión de los 70 o la Septuaginta. De tal manera que ellos leían en el griego y tenían que traducir al arameo. La mayoría de las enseñanzas eran traducciones orales, lo que permitía a los rabinos darle su sentido personal. Por eso, cuando hablamos de materias de divorcio, podemos nosotros entender que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento rechazó la prohibición del divorcio de la antigüedad. Para los judíos, divorciarse era algo deportivo. Ellos podían tranquilamente argumentar casi cualquier cosa y podían divorciarse legalmente. Nuestro Señor Jesucristo limitó y explica que solamente por medio de fornicación y adulterio era la causa por la cual se podía romper este compromiso. Y así el ojo por ojo. Y hay algo curioso del ojo por el ojo por ojo. Ellos dicen de que
el sentido vengativo del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo ha criticado. El ojo por ojo se ha malinterpretado porque fue un mandamiento para los jueces de las cortes de Israel, los cuales tenían que aplicar justicia en proporción al delito cometido. Y así como otros temas que han sido también mal interpretados. Pero ahora vamos a leer el versículo 17, 18 y 19 del Sermón del Monte para ver lo contundente que es nuestro Señor Jesucristo al callarles la boca a quienes han pretendido quitarle relevancia al Antiguo Testamento. Dice el 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. De tal manera pues que nuestro Señor Jesucristo, de manera contundente, dejó claro que Él vino a cumplir la ley y vino a enseñarnos a cómo tomar la ley en su esencia pura y no malinterpretada como las personas de su época lo estaban haciendo. Pero también consideremos al apóstol Pablo. También se dice de que él cuestionó la ley y la rechazó por completo. Aclaremos esto. El apóstol Pablo, según Gálatas capítulo 3, aparentemente hace unas valoraciones negativas con respecto al antiguo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Estas palabras de Pablo también han sido mal interpretadas. El apóstol es claro cuando enseña a los Gálatas que ellos se habían aparentemente desviado de lo que era el concepto de la observancia de la ley con respecto a la salvación. La salvación, sin duda alguna, era por medio de la fe y la gracia que otorga nuestro Señor Jesucristo. Pues de alguna manera estos rabinos o estos personajes judíos intentaron confundirlo con el tema de la observancia de la ley. Pablo los reprende y nuevamente pues él deja muy claro que la ley tenía un fin el cual no contemplaba la salvación y la vida eterna. Contundentemente, el apóstol Pablo también nos regala dos citas bíblicas que aclaran su posición ante la ley. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué Escritura se refería el apóstol Pablo? Evidentemente el Nuevo Testamento no había sido escrito, no había sido compilado, de tal manera que el apóstol Pablo hace referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento. Así que para él el Antiguo Testamento tenía una relevancia muy importante. Su problema era el mal uso o la interpretación errada o errónea de lo que era el plan de Dios y su salvación. Ahora, ¿cómo aplicamos el Antiguo Testamento en nuestros días? Ya una vez consideradas las diferencias y consideradas estas malas interpretaciones de Jesucristo y del apóstol Pablo, es necesario
que nosotros entendamos que tenemos que conseguir vínculos, tenemos que construir puentes para acercarnos a las enseñanzas del Antiguo Testamento y aplicarlas a nuestros días. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De tal manera que nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de verdad en nuestros tiempos. Uno de los mejores consejos es que nosotros tenemos que entender el mundo antiguo. Sé que cada uno de nosotros le parecerá un poco tedioso tener que consultar los diccionarios, los comentarios y meterse en lo que es el estudio orientado a la academia. Tal vez para usted esta no sea una opción a considerar, pero déjenme decirle, amados hermanos, que sea de una manera somera o de una manera mucho más profunda, tenemos que acercarnos al mundo en el cual Dios hizo su revelación. Es la manera como podemos nosotros entender y corresponder al plan de Dios. Muchos son los conceptos del Nuevo Testamento que derivan su teología del Antiguo, por lo que debemos nosotros diligentemente estudiar el Antiguo mundo.